Para entender mi punto, debemos remontarnos en el año 2018, el año en que fue lanzado Mega Man 11. La saga de Mega Man estaba muerta, y no me refiero únicamente a la saga clásica, sino a todas las sagas en general. Sé que teníamos a Mega Man X-Dive y ahora su versión offline, pero por muchas razones yo considero que este juego para celulares no revivió a la franquicia como tal. Yo le daría ese mérito a Mega Man 11, porque llegó en un momento de sequía absoluta, y cuando salió al mercado nos fascinó por muchos motivos a todas y todos nosotros, y rompió en ventas. Pero si tan bueno fue Mega Man 11 allá 5 años más o menos de su lanzamiento, ¿dónde está Mega Man ahora? Por cierto, también hay que tomar en cuenta las versiones Collection, ya que de cierta forma reviven y traen al presente a la franquicia de Mega Man. Pero, insisto, el mérito de haber levantado de entre los muertos a Mega Man se lo doy a su 11ª entrega. Y al punto que quiero llegar es que Mega Man 11 salió al mercado porque su propia naturaleza se lo permitía. Es una saga completamente descuidada en su lore, y es precisamente ese detalle lo que permitió que Mega Man 11 tuviese luz verde, porque quizás tanto jugadores casuales como jugadores nuevos, gracias a esta entrega, ni siquiera lo notaron, y ese es el chiste. Pero para los jugadores que estamos al tanto del lore, de la historia, que llevamos ya muchos años en el fandom, no me dejarán mentir, que la historia de esta entrega es mediocre y floja. Y a ver, yo entiendo que Mega Man en su saga clásica es floja y monótona, pero al menos respetaba una lógica interna, y entrega a entrega iba construyendo lo que ahora conocemos como el lore de dicha saga. Pero no puedes venir y sacar un Mega Man obviando u olvidando a Bass y Proto Man. Literalmente se podría decir que son, junto con Mega Man, el trío más importante en la saga clásica. Pero para que el juego fuese lo más comercial posible, trataron de hacer algo a lo que le voy a inventar un nombre: Shadow Reboot, que tratando de ser disimulados, intentaron hacer de este juego lo más accesible posible, como un reinicio sin complicaciones en el lore, incluyendo flashbacks en el pasado para que no sea necesario jugar a las 10 y pico de entregas anteriores. Ahora muchos estarán pensando, pero Pulsa, eso era necesario para que Mega Man vendiese, no te quejes por eso. Al fin y al cabo nadie se está quejando por eso. Y sí, tienen toda la razón. Como ya dije, el lore y la esencia de la saga clásica le permitió sacar una entrega completamente descuidada en su lore, obviando y hasta casi diría yo que reiniciando su historia, y les funcionó porque vendió más de 1.500.000 unidades. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Mega Man X9? Que la historia de Mega Man X está varios peldaños arriba en cuanto a importancia se refiere. Y ese es precisamente el problema de la saga X. Quizás pecó de ser larga, debió terminar donde Inafune lo quería terminar, pero aquí estamos, con un X7 y un X8 que dejaron la vara muy alta en cuanto a lore se refiere. Uno mostrándonos a un X que se estaba corrompiendo, acercándose mucho a la filosofía de la saga Zero con Copy X, y el otro mostrándonos el inicio del fin para nuestros protagonistas, el salto evolutivo, un X débil y un Axel que por lo visto se va a corromper. Para los fanboys de esta saga, saben a lo que me refiero. Es la cúspide de matices y giros de guión más importantes en dicha saga. Actualmente, la industria de los videojuegos está atravesando un problema del que poco a poco comienza a ser consciente. Las sagas de videojuegos deben recurrir a dos métodos para sobrevivir, ambos extremos. El primero son los remakes de juegos ya existentes, remaster, reboot o como chingados le quieran decir. Y la segunda es reiniciando la saga, haciendo como que todo lo que pasó jamás pasó. Porque allá más de tantas entregas que existan de una misma saga como se te pueda ocurrir, más difícil e inaccesible se vuelve para un público en general. Y toda saga de videojuegos que va construyendo su lore, tarde o temprano se vuelve de nicho, uno grande, o uno pequeño como es nuestro caso. Y es allí donde todo se va al carajo, porque las industrias de videojuegos
Están sacrificando el lore de las franquicias de videojuegos para poder mantener viva a una saga. Y eso repercute en sacrificarnos a nosotros que ya llevamos un largo trayecto detrás. Regresando al tema de Mega Man, conozco a muchos colegas amantes de los mangas, cómics y el lore interno de la saga clásica, que se quejan del lore de Mega Man 11, porque son fans que seguían fielmente todo un trayecto. Y tal vez a muchos de nosotros no nos afecte porque es la saga clásica, la jugamos por el gameplay y ya. Pero ya se pararon un momento a pensar cuando nos toque vivirlo con la saga X. Pues el problema no sería que saquen otro juego como el de Maverick Hunter X. Todo mundo lo jugaríamos fascinados, pero ¿qué pasaría si el día de mañana sacan un Mega Man X9 sin un Axel, sin un Zero, y que lo que pasó en la octava entrega no haya ni rastro de ello en la historia? Y muchos me dirán, no, es que la saga X también es monótona. Siempre es el pelón de Sigma el malo, y sí, siempre es ese cabrón. Pero los que estamos más metidos en el lore no me dejarán mentir, que Sigma solo es daño colateral, le es consecuencia. Hasta casi pasa a un segundo plano cuando conoces de lleno la historia, y entiendes que hasta Sigma fue víctima de las circunstancias. Los mejores ejemplos para mí son X4 y X8. Me gustaría preguntarles, si la fórmula que hicieron con Mega Man 11 la repiten con X9, ¿realmente se sentirían igual de cómodos con los resultados? Varios quizás dirán que sí, que es preferible eso a nada. Pero al menos yo por mi parte, preferiría que mejor no hagan nada si hacer ese algo representase arruinar el lore. Y esa es mi opinión. Pero como sé que este tema es bastante polémico y extenso, me gustaría saber qué opinan en los comentarios. Por ahora solo nos queda ir asimilando que si algún día sacan un X9, no va a ser lo que esperamos, ya que Capcom no saca videojuegos por amor a los fans, los saca por amor al dinero. ¿Qué creen? Sería mejor irlo asimilando de una vez, ¿no? Y eso es todo por ahora por mi parte. Yo soy Gabriel de Pulsastar. Hasta la próxima. Chao. El tiempo hoy estaba muy bien, la lluvia fue fugaz, pero no hay una razón especial por la ventana abrir. Como es costumbre en mi habitación, el gran dolor en mí, yo maté al suspirar. Siempre